En esta nueva entrega de la saga conocemos a Fa, el médico, y a sus dos mejores amigos, Mesa y JJ. También conocemos a Prince, el maestro voluntario, y a uno de sus conocidos, Cynthia, y no menos importante, a los dos hijos del jefe de la aldea, Yaya y Oua. Y sin más, comencemos. ¿Recuerdan cómo terminó de desmadroso la vida de Fa en la primera temporada en Star in My Mind? Star in My Heart es la continuación. Si no han visto la primera temporada, lo dejo por aquí arriba. Esta parejita es como si fuera la historia de los hijos de Pupa y Tian, para que se den la idea. ¡Yo no quiero sufrir! Fa es derivado a hacer servicio comunitario por el delito que había cometido de manejar ebrio. Y claro, no se va solo, se va con sus dos amigos, los cuales también estuvieron vinculados en este accidente, Mesa y JJ. Cuando todos están subiendo a la montaña, los niños salen a recibir al Dr. Fa, encontrándose por primera vez con Prince, recreando una escena muy memorable. Prince es un maestro voluntario en este pueblito, y para la sorpresa de todos, en este lugar no hay electricidad, solo electricidad y señal en algunos lugares en específico. Sus dos compañeros vivirán juntos y Fa en otro lugar, y al darse cuenta que está lleno de telaraña y polvo, llama a los niños que estaban jugando en este pueblito y los chantajea para que jueguen con su celular a cambio de que ellos limpien el lugar. Pero su momento de gloria simplemente le dura unos segundos, porque aparece el maestro Prince buscando a sus alumnos. Le comenta que no debería meterse con los alumnos porque ellos están en horario de clase, pero todo este sermón es interrumpido porque Fa se da cuenta de que hay una araña encima de la cabeza de este profesor, creando un momento de tensión, pero Prince no es fácil de convencer, siendo muy firme en sus decisiones. En la noche, el jefe de la aldea reúne a todos los voluntarios. En este momento sus amigos comentan la vida de Fa, de que es una persona muy inteligente, desde temprana edad había ingresado a la universidad, ya que con solo 25 años ya era todo un doctor, pero no tenía tanta suerte en el amor, por así decirlo. En esa reunión, Mesa también queda flechado con el profesor Prince, pero no es el único, ya que JJ también queda flechado con Yaya, la hija del jefe de la aldea, pero los ojos de Yaya solamente observan a Fa. Durante toda esta escena, Prince no está convencido con la visita de estos voluntarios, a lo que le hace saber su malestar al jefe de la aldea, y a él no le queda otro remedio que contarle la verdad, que ellos estaban realizando servicio social, ya que sus padres eran personas de alto poder, pero no sabía si todo esto iba a resultar bien. Pero Prince, todo luchón, menciona que si ve algo sospechoso, los ahuyentará. Pero estos niñitos ven la grandiosa idea de beber por la noche y levantar tarde al siguiente día. Prince se percata de todo esto y aún así lo lleva al centro de salud para que pueda ejercer su profesión. Pero Fa tiene demasiada pereza de acomodar el lugar, que toma como excusa comprar algunos medicamentos en la ciudad y se va con un aldeano, dejando a cargo de este lugar a sus dos amigos. Y en este momento llega Prince y se entera de lo sucedido, a lo que sus amigos le mencionan que él se había ido a la ciudad a comprar medicamentos. Pero en ese momento aparece Fa con las bebidas en la mano. ¿Para qué renegar?, dice Prince, que solamente le menciona que si no ha venido a hacer nada, que no esté manchando el honor de su uniforme. ¡Me dolió! Pero obvio, Fa está arrepentido. Claro que no, a la chingada. Este le dice, yape, renuncio, y se va, así como si nada. ¡Ey! ¡Corten! ¿Qué p*** fue eso? Mesa decide ir con Prince y justificar el comportamiento de su amigo, pues resulta que te cuento que Fa era una persona muy adicta al trabajo, por lo que ocasionó un descuido en su relación, y a causa de esto terminó rompiendo la relación que tuvo su pareja durante 7 años, convirtiéndose en un bebedor compulsivo. Todos pensaron de que ya había superado a esta persona, ya que incluso había ido a la boda de su prometida, y en ese momento tuvieron el accidente. Como castigo, el tribunal le había mandado a realizar servicio comunitario. Su padre pudo haber pagado la penalización, pero ese señor le quería dar una lección, y que aquel día no solamente fue a comprar bebidas, sino también había comprado insumos para el centro de salud. Prince, al escuchar todo eso, intenta mantener comunicación con Fa, pero este está llamando a su hermano para que pueda solicitar el cambio de servicio comunitario a la ciudad. Prince había escuchado toda esta conversación y el siguiente día reúne a todos los niños, los cuales ayudan a limpiar el centro de salud. Le menciona que no le dirá nada al jefe de la aldea lo que había sucedido aquel día, pero que si vuelve a suceder, no tendrá otra opción. Llega el día de evaluar a todos los aldeanos. Mesa realmente quiere coquetear con Prince y le pide a su amigo que le haga un favor, que le pregunte si realmente está saliendo con alguien. Fa logra realizar esta pregunta torpemente, pero lo hace con coqueteo, y Prince le responde, soltero pero nunca solo. Y sin querer, poco a poco Fa está cayendo ante Prince, y para aumentar su ego le pregunta a los alumnos quién es más guapo, él o el profesor Prince. Los niños no tienen ninguna duda y le menciona que el profesor Prince, ya que aparte de hermoso, es inteligente, generoso y fuerte, habilidades que estaban totalmente lejos de Fa. Pero Fa no se queda con los brazos cruzados, que quiere encontrar una debilidad del profesor, así que lo reta en el fútbol. Por cada gol que haga el equipo contrario, el perdedor se tendrá que quitar una prenda, y ahí vemos la humillación de Fa. Prince le recalca que deje de acosarlo, que si tiene tanto
tiempo cuide a los aldeanos. Y de plus podemos ver la ironía de Fa, es médico y le dan miedo los muertos. Mano, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Ambos van a visitar a un aldeano que el cual consumía demasiado alcohol. Hace 3 meses su esposa había fallecido, a lo que él se había dedicado a la bebida. Ambos cocinaban y vendían carne de cerdo, pero ahora no quedaba rastros de nada. Y justo en ese momento el jefe de la aldea le menciona a Prince que el siguiente día van a sacrificar al cerdito de los niños, que se encargue de avisarle a estos. Los niños escuchan y van a esconder el cerdito al centro de salud. El profesor le da a entender a los niños que es hora de comer, Se despiden del cerdito, empiezan el sacrificio y Prince al ver la sangre termina desmayándose. Los niños piden de favor que cocine el señor a este cerdito y que empiece el buffet. Prince despierta y junto a Fa van a la fiesta de bienvenida que había dado el jefe de la aldea. Este querido aldeano había prometido ya no volver a beber, por lo que ya no había algún ciudadano al cual curar. Pero Prince le recalca que él cuida a todos pero no se cuida a sí mismo. Llega el día en el que regresa el hijo de la aldea, Oua. Trae bocadillos para los niños y también le trae un ramo de flores al profesor Prince. Fa pregunta quién es este joven y los niños le contestan que es el novio del profesor Prince, pero Prince sigue recalcando de que son amigos desde hace muchos años. Uno de los niños se enferma por intoxicación, a lo que Fa no pierde la oportunidad y le cuenta un chisme, que Prince estaba saliendo con Mesa y ese niño se encarga de difundir este secreto. Estos rumores llegan a los oídos de Oua, el cual le comenta al profesor Prince que ya no lo quiere volver a ver y que tampoco le hable. Y para rematarla también están creando mala reputación de Fa. Los niños lo interceptan a ambos y se dan a entender de que el chisme consistía de que ambos estaban saliendo, o sea, Fa y Prince, pero Prince niega los rumores. Pero Oua no es el único que está decepcionado, pues su hermana Yaya también está en las mismas y su padre le menciona que no se desespere, que ya está comprometida con otro hijo de otro jefe de la aldea. Yaya sigue haciendo berrinches y se va de casa, a lo que se queda dormida en el cuarto de Fa. Prince junto a Fa intentan buscar una solución, pero Fa sabe muy bien que no se debe ir contra las costumbres de cada pueblo, pero Yaya termina escuchando esto, por lo que se termina escapando al siguiente día. Todos lo buscan y por los aldeanos dan a entender de que la habían visto escapando del pueblo. Fa cree haber visto a Yaya por el monte y va atrás de ella, pero era Prince disfrazado de Yaya y terminan cayendo los dos juntos. Prince le comenta a Fa de que solamente estaba realizando un favor que le había pedido Yaya, pero después de todo eso terminan perdidos. Pero solo estaban caminando en círculos, estaban cerca de la escuela y se encuentran con los niños, los cuales le comentan que estaban reuniendo flores para el matrimonio de Yaya. Esta niña aceptó casarse porque su novio estaba guapo. Y así termina concretándose la boda, pero este matrimonio le trae recuerdos a Fa sobre su exnovio, por lo que termina emborrachándose y Prince lo lleva a su casa. Fa al despertarse le termina contando a Prince su pasado. Fa termina rompiendo en llanto, Prince lo consuela y este al ver el corazón hermoso de Prince termina besándolo. Al siguiente día, Fa le menciona a Prince si había sucedido algo la noche anterior, pues no recordaba nada. Aunque termina recordando, no quiere entablar más el tema, pero Prince no se olvidó de esto fácilmente. Como todas las noches, Fa llama a su hermano y le comenta que va a ir a visitarlo para su cumpleaños, y esta conversación termina escuchándolo Prince, a lo que le menciona si estaba hablando con su novia. Fa le pregunta si está celoso, pero este al final termina respondiendo que sí era su novia, y ve la reacción de Prince. Al darse cuenta, decide decirle la verdad de que no estaba saliendo con nadie, y ahí vemos la sonrisita de Prince. Fa le comenta que no sabe qué regalarle a su hermano, y este le ayuda a preparar un regalo manual, que era un collar de una piedra, pero para que el regalo funcione tenía que ser bañado bajo la luz de la luna, ya que esta tradición significa de que va a incrementar su poder, pero sin querer termina lloviendo, por lo que se refugian en la escuela. Prince no soporta el sueño y termina recostándose en los brazos de Fa, pero Mesa los encuentra. Prince lo acompaña a la estación y Fa le comenta que se portará bien los días que estará fuera de la aldea, aunque Prince aún no sabe por qué dice aquello. Inconscientemente empieza el coqueteo mutuo. Cuando terminan las clases, Mesa se acerca a Prince y se da cuenta de que realmente estaba mal, por lo que decide llevarlo a casa, pero también aparece Oua. Ambos terminan forcejeando y Prince se desmaya. JJ y Mesa llaman a Fa y este le da algunas indicaciones de cómo cuidar a Prince. Sus amigos vuelven a llamar a Fa y le comenta que Oua no se ha despegado para nada de Prince, que lo está cuidando pero tampoco quiere que ellos se acerquen, pero Prince se las arregla para sacar a Oua de su habitación. El novio del hermano de Fa había reservado un bar para que se puedan divertir en la noche. Aunque Fa no quiere ir, termina asistiendo, pero se limita a estar con mujeres, simplemente está bebiendo algunas copas. En ese momento aparece una de sus amigas con el cual antes compartía bebida y quiere de regreso otra vez al verdadero Fa, por lo que Fa quiere demostrar realmente lo que es. Ahí es donde todos rezamos que no se vuelva a repetir un personaje como Pitón. ¡Por un demonio, lo que faltaba!
En la habitación de Prince, Mesa había olvidado su celular y Fa llama a este número, por lo que Prince responde. Y responde una mujer, dando a entender de que era la novia de Fa y que no lo molesten porque estaban muy ocupados. En ese momento llega Mesa y Prince está totalmente encabronado. Al siguiente día, Mesa llama a Fa para comentarle todo lo que había pasado. Y aunque Fa niega todos estos rumores, ya que él había ido a beber y había regresado a su casa junto a su hermano. Mesa le responde que no sabe qué es lo que hará, pero realmente el profesor está molesto. Y que ya sabía sobre los sentimientos de su amigo. Simplemente le estaba fingiendo tener sentimientos por el profesor porque quería saber hasta dónde él llegaba. Fa no duda más y regresa al pueblo. Cuando Fa intenta hablar con Prince, llegan unos niños comentando de que dos compañeros estaban peleándose y ellos van a su encuentro. Pero sin querer, Fa y Prince terminan intercambiando palabras, no malintencionadas obviamente. Fa le comenta lo que había sucedido a sus amigos y Mesa le responde de que debería manipular la situación como siempre lo hace, fingir que está enfermo y así podrá conversar con Prince. A lo que Mesa se compromete en crear un rumor. Al siguiente día, este rumor se malinterpreta, por lo que resulta de que Prince estaba embarazado de Fa y Fa estaba enfermo, a lo que Prince acude a visitar a Fa. Cuando Prince termina de cuidar de Fa, este le termina contando la verdad, que la chica había llamado cuando él estaba en el baño, que si no había fingido enfermarse pues no podía comunicarle la verdad, a lo que Prince lo cataloga como idiota y narcisista. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Llega el campeonato deportivo, ellos también se animan a participar en este evento y terminan dando una bonita lección a los niños. Ambos se terminan disculpando y Fa entiende a Prince, pues resulta que te cuento por dos de que ella ya le había comentado el pasado de Prince a Fa. Prince había tenido una pareja el cual incrementaba sus inseguridades, venía cuando quería y todo ello, y Prince no podía decir nada porque todavía no estaban oficializados. Y lo que Fa estaba haciendo era como una repetición de lo que había hecho su antigua pareja. Fa también le recalca de que ha estado 7 años con su expareja, por lo que no quiere apresurar la situación. Aún así, está siendo muy serio con sus sentimientos, así que le pide permiso para coquetear con él, a lo que Prince da un disparo con una pistola de juguete indicándole de que habían empezado los juegos. Ahí vemos el desayuno en la cama, mensajitos en el huerto, cancioncitas por las noches, entendí esa referencia. Fa le pide una cita a Prince, este le espera en la estación, también van sus amigos y pasan una bonita tarde juntos. En ese momento llama a la mamá de Prince y le invita a Fa a su casa, y en ese momento Fa se da cuenta de que Prince es una persona de una familia de alto estatus, ya que son descendientes de la familia monarca del norte. Hasta su madre los chipea, está preguntando cuándo oficializan la relación. En la noche Prince iba a tener una reunión con sus amigos, ya que le iban a dar la bienvenida a un compañero que regresaba de Estados Unidos, y en esa reunión también iba a estar su expareja. Cuando Prince está cenando con Fa, aparece Cynthia, su expareja, y en una bota Fa porque quiere conversar con Prince, aunque este no quiere termina accediendo, y Fa también se pone a conversar con otra persona de ese lugar. Cynthia quiere regresar con Prince, pero Prince solamente está observando la actitud de Fa, por lo que no aguanta los celos y va tras él, pero Fa solamente intentaba ponerle celoso y termina robándole un beso. Fa termina acompañando a Prince a la reunión de sus amigos, pero huevos fritos, que Cynthia va tras él, y le comenta que Prince necesita a alguien con el cual esté todo el día, no un doctor que no tenga tiempo ni para él mismo, dándole justo en su inseguridad. ¡Cállate! ¡Cállate la boca! Fa recibe una llamada, el cual salía a responder, pero en ese momento se acerca una joven que no podía respirar y junto al mesero lo llevan al cuarto de primeros auxilios. Pero la víbora de Cynthia solamente incrementa las inseguridades de Prince. Prince le reclama sobre su comportamiento y Fa le da de entender de que solamente la joven necesitaba primeros auxilios, pero también tiene cierta incertidumbre, porque cuando regresen a lo mismo, él no tendrá tiempo para Prince. Pero a Prince le vale madre todo esto que termina besándolo. Ambos regresan al pueblo, Fa quiere más besos, pero Prince le reinicia el Windows. Todos sus amigos están apresurando a Fa para que haga la confesión. Ambos van a la montaña a bendecir un collar que era para sus amigos, pero ambos sabían de que eran para ellos mismos. Fa también quiere tener su última cita con Prince en la montaña, ya que el siguiente día se van a ir del voluntariado. Muchos momentos románticos por uno, por dos. Cuando todos estaban despidiendo del pueblo, Fa le comenta a Prince de que suban a la montaña a ver luciérnagas, pero en ese momento todo el pueblo recae bajo una intoxicación por comer carne cruda de cerdo, por lo que ambos no se terminan retirando el día previsto, pero logran ayudar a la población. Cuando todo resulta bien, Prince termina ardiendo en fiebre y Fa termina cuidándolo, pero Prince no mejora, por lo contrario, cada día empeora más. Fa va a buscar medicamentos y se da cuenta de que Prince había contraído malaria, que si no lo curaba a tiempo iba a morir. No encuentran ninguna señal para buscar atención médica inmediata. En ese momento ambos intercambian collares y Fa se arma de valor y saca así como está a Prince a buscar ayuda. Termina llegando Cynthia y decide ayudar a Prince, pero no quiere que Fa suba con ellos porque le echa totalmente la culpa. Prince también le pide a Fa que se quede en la aldea, ya que habían varias personas que necesitaban su ayuda. Aunque Fa quiere saber la ubicación del hospital donde está Prince, el jefe de la aldea le
menciona de que Cynthia realmente no le quiere dar la ubicación. Y así, sin más, sin saber nada de ellos, pasa un mes. Fa había intercambiado su teléfono, por lo que Prince ya no se podía comunicar con él. Y aunque su mamá de este quiere intentar de que ambos vuelvan a tener comunicación, Prince le dice que si realmente Fa estuviera interesado ya lo hubiera buscado. Aunque en varias oportunidades se iban a cruzar, pues no logran hacerlo. Los de la aldea mandan una invitación a Fa, ya que iba a haber una ceremonia sobre los medicamentos. Aunque Fa no quiere ir, su hermano lo motiva, ya que si realmente no quiere saber nada del maestro, que se despida adecuadamente. Prince no logra ir, pero Fa se encuentra con Yaya, y este le comenta por Prince, pero él le responde de que cree de que hay personas mejores que él para Prince. Cuando Fa estaba regresando a la ciudad, en el aeropuerto se cruza con Cynthia, y este le sigue sacando en cara de que Prince está mejor a su lado. Aún así le menciona que Prince estando a su lado no es feliz, y pide que Fa cuide de Prince, a lo que en ese momento Fa se arma de valor y va a buscar a Prince. Va a buscarlo a su casa y se entera de que Prince estaba de vacaciones en Alemania, y junto a sus amigos y a su hermano iban a viajar a este país, pero en el aeropuerto, en pleno chismecito time, se entera de que Prince era amigo de su hermano, y ellos le recalcan de que Prince no está en Alemania, su familia se fue a este país, pero él se quedó porque tenía una ceremonia en la universidad. No lo duda más y va a su universidad, y termina confesándole sus sentimientos delante de todas las personas, y al no dudarlo mucho, Prince termina aceptando, y los 4 protagonistas terminan regresando a la montaña, pasando una bonita tarde, y ahí vemos el suculento beso. Y también tenemos un episodio especial. En este episodio especial se puede ver cómo Prince con Fa tienen una relación y cómo intentan constantemente el estar juntos. Pasan la noche juntos, la segunda pareja, Cluen y Nuea, siguen disparando amor y coordinan ir a la playa. Fa hace todo lo posible para ordenar sus horarios y tener más tiempo para Prince, y este también lo entiende porque sabe que es su deber. Besitos y más besitos, y así acaba esta suculenta saga. Espero les haya gustado, no olviden suscribirse. Bye bye. 이해하고 싶어 뒤늦기고 싶고 이런 시간들이 모여 피어나는